Seguimos. Vamos a seguir buscando opciones para hacer bonsai. Ya habéis visto un segundo. Bien, ya habéis visto la opción principal que tenéis a la hora de buscaros un árbol. Directamente lo compráis. Lo mejor lo podéis hacer a través de internet, pero yo casi que os recomiendo que vayáis personalmente a un vivero, ¿vale? Porque directamente veis el árbol y no os lleváis ninguna sorpresa, salvo que sepáis de sitios de confianza que se pueden pedir árboles a través de internet y llegan en buenas condiciones. Es por eso importante siempre que os metáis en grupos, en alguna red social, incluso hasta en el canal de YouTube, podáis preguntar acerca de dónde podéis comprar árboles de confianza, a ver si alguien de vuestra zona sabe de algún sitio de confianza. En España, evidentemente, podéis preguntarme a mí, a algunos de mis compañeros de los canales de YouTube, que seguramente os van a responder y os van a dar directrices de los sitios de más confianza donde podéis comprarlo. Estábamos hablando de la opción A, que era comprarlo. Te vas personalmente a un vivero, miras las opciones que tienes y, por ejemplo, yo os voy a seguir enseñando opciones distintas que tenemos. Venga, otra opción que tenemos a la hora de encontrar un árbol, nunca lo digo bien, un árbol es en la zona de los viveros también hay otras zonas como esta. Mira, aquí hay zonas de enebros, de juníperos. Mira, esta la atlántica, qué bonita, me encanta. Lo que pasa es que son muy lentos. Y este árbol, bueno, por apenas, no creo que llegue a 30 euros por ahí, ¿no? 24. Pero esto ya es para un nivel Maribel, para que ustedes me entendáis. Para un nivel avanzado. Un nivel avanzado ya... un nivel avanzado estamos hablando de entre una persona que es la primera vez que ve un bonsai a una persona que tiene ya un nivel que puede trabajar con estas especies y que puede sacar un buen partido de estas especies. Mira, aquí por ejemplo, esto que es una lagastrogemia, a ver, mirad el movimiento que tiene este tronco, ¿ves? Es interesante. Bueno, para practicar, para aprender, es un árbol ideal. Es un arbolito ideal. Yo este árbol, lo que pasa es que a mí este tipo de hojas no me gusta. Pero respecto al tronco, me gusta. Me gusta. Bueno, aquí tenemos otras opciones de directamente palitos, como digo yo. Diferentes especies. Y entonces ya lo más económico para hacer bonsai y también a la vez lo más lento es que compréis, estos son acebuches, ¿no? Sí. O un plantón. Si compráis un plantón, mira, esto es lo más económico, pero a la vez para que saquéis un bonsai de aquí van a pasar algunos años. Entonces esto ya es para personas que quieren hacer experimentos como yo. A mí me gusta mucho esto porque yo hago mucho experimento con esto, con este tipo de esquejes, de plantones. Bueno, aquí tenemos alcornoques, encinas, por ahí las encinas, en fin, hay diferentes opciones. Entonces también es posible esto, ¿vale? Esto creo que es liquidámbar, yo qué sé. También es posible. Esta también es una opción válida. De todas formas, si no tenéis mucha idea, podéis preguntarle a la persona del vivero. Le preguntáis y que os aconseja. Entonces, yo me voy a llevar, que lo tengo aquí preparado, esta piraganta
a ver. Esta piedra cantita de aquí, a ver si sacamos, no sé, ¿eh? En principio lo primero que he pensado así de pronto, padre e hijo, una formación de padre e hijo, no sé, pero bueno, por ejemplo, me gusta, vamos hablando de 4 euros, 5 euros, 6 euros, mira. Este es un cotoneaster como el de antes, pero este me gusta más. Aquí también vamos a hacer una cosita chiquitita, bonita, curiosa. Cuando lo hagamos lo vamos a enseñar. Vale, ¿cuánto cuesta esto? Pues esto cuesta 4,25. Mira. Mira este tronco. Ya veremos lo que sacamos de aquí. 4,25. Ahora tenemos mira qué cosita tenemos aquí más curiosa. Podemos hacer aquí algo bonito, si lo podemos hacer. A ver si podemos hacer con esto algo bonito. Un segundo, que nada más que tengo 2 manos. Esto es otro mirto, ¿vale? También. Pero esta es una variedad, esto es un tarentino, creo que es. A ver. Este chiquitito me voy a quedar con él. Me gusta. Ya veo yo, ya voy a ver yo lo que hago con él. Y esto cuesta 2,20 euros. Entonces, estos árboles son para meterlo, darle una pequeña, esto es un metrosidero, 4,40 metrosidero. Mira, es que te vuelves loco, macho, es que te pones a pensar, te pones a darle vueltas a la cabeza. Mirad las raíces aéreas. Este sistema es muy parecido al de los ficus. El tema de las raíces aéreas, con el tiempo se vuelven columnas de soporte. Sirve al árbol a coger consistencia y soporte. ¿Qué os parece? Está bonito que sí. Pues este me va a costar 4,40. Bueno, espero haber aclarado alguna duda, o casi todas las dudas que tuvierais al respecto de cómo haceros con un bonsai. Para mí esta es la forma que más me gusta. Yo voy a un vivero y compro plantitas. A mí, de hecho, los árboles que están ya muy avanzados, muy formados, no me gusta porque es muy poco, como digo yo. Para mí es más gratificante coger un arbolito desde chiquitito, desde pequeño, y lo vas alambrando, lo vas podando, le vas dando la forma, vas viendo poco a poco la evolución, ¿no? Más que comprar, como hace mucha gente compra árboles ya importantes, ¿no? Se gastan dinero importante, no sé, 500, 1000, 2000, 3000 euros. Hay gente que se gasta auténticas fortunas en árboles que simplemente es, oye, yo los respeto, sí, pero simplemente, como digo yo, es para mirarlo, para poco más, para un retoque, un poco de agüita y a mí me gusta más el trabajo de campo, me gusta más el coger el árbol chiquitito, formarlo y que va creciendo, va poco a poco, y tú lo vas viendo, vas haciendo fotos. Es muy importante que hagáis fotos, que hagáis un seguimiento.
Es importante también que cojáis un tipo de, alguna forma de medirlo, de un metro, algo que tengáis una referencia de cómo va creciendo el grosor del tronco, cómo va creciendo el árbol, las ramas. O sea, yo en mi caso yo cojo un metro de albañil, lo cojo y voy midiendo, voy apuntando la fecha, cuánto mide el grosor del tronco, cuánto mide el... Eso es como el que se pone a dieta. Se pone a dieta y no te vas pesando. Si no te vas pesando, no vas viendo la evolución, no vas viendo los resultados. Pues esto es igual. Esto, en el momento que compréis una planta para hacer un bonsái o un arbolito para hacer un bonsái, lo ideal es eso, es coger el metro, medir, apuntar la fecha y vais viendo la evolución, Entonces, yo os aconsejo, ¿vale? Yo os aconsejo que compréis plantas, plantones o pre-bonsáis. Y lo inicial, lo que debéis aprender en un principio es a regarlo, a cultivarlo, a mantener el árbol sin que se muera, que no se os muera el árbol. Porque si os compráis un bonsái, os gastáis, bueno, no sé en vuestros países a lo mejor de origen, el cambio de la moneda como será, pero bueno, aquí en España, por ejemplo, ahí hemos visto arbolitos de 120 euros, por ejemplo, ¿no? Te gastas 120 euros en un árbol que no sabes ni echarle agua, no sabes cómo, cuánta, ¿vale? Entonces, lo importante es que aprendáis a mantener el árbol, a cultivarlo. Y también a qué especie es la que se os da bien, o qué especie es la que se da bien en vuestro entorno, en vuestra casa, en el sitio en el que lo tengáis. No es lo mismo que pongas un árbol de una especie que de otro, porque algunos aguantarán muchas horas, otros no. Entonces lo ideal sería que en vuestra zona sepáis qué especies de bonsái son las más correctas, las ideales. Aquí en el sur de España, aquí un árbol del norte te lo quemas en 2 días, 2 días que le dé el sol, lo tienes muerto, tienes que estar de 16 horas, tienes que estar 14 regando prácticamente, entonces un coñazo mantener un árbol así, y lo probable es que en cuanto que te despistes un poco, se te vaya el árbol. Entonces lo ideal son en cada zona, cada zona donde viváis tenéis unas especies que se dan mejor que otras. Vale, entonces buscar la especie que se os da bien, que se os dé bien en vuestra zona, y haceros con una plantita. Haceros con una plantita y ya iremos trabajando nosotros las plantitas, y iremos viendo poco a poco el proceso, cuáles son las herramientas y cómo vamos a ir trabajando el árbol. Así que espero que este vídeo os haya aclarado algo de cómo podéis conseguir un árbol. Yo os recomiendo que empecéis con un plantoncito chiquitito, o con un arbolito muy económico, muy pequeñito, que aprendáis a regarlo, aprendáis a cultivarlo, a cuidarlo y que no se os muera. Y a partir de ahí ya empezaremos a trabajar los árboles. ¿Vale? Soy Ángel Mateo, esto es Mateo Bonsái y me despido de vosotros. Hasta la próxima, amigos.